tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, dice la palabra. Amén. Siéntese el pueblo con gozo y alegría. Nos vamos a gozar y nos hemos gozado también en la apertura, los coros, la adoración, la lectura. Nos hemos gozado. Amén, iglesia. ¿Cuánto nos hemos gozado hasta este momento? El gozo del Señor nuestra fortaleza es, dice la palabra. Amén. Ahora, en esta noche, el día lunes pasado hablábamos acerca del verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande, que se pensó que se partiría la nave. Ahora el Señor ponía en mi corazón que habláramos acerca del 6, ya que los lunes no tenemos suficiente tiempo, pero un poquito que aprendamos es una gran victoria, ¿verdad, iglesia? Dice la palabra: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, dice la palabra. Amén. En esta porción estamos viendo algo importante para todos nosotros. Que cuando uno de nosotros, tal vez sea la familia, en la reunión familiar o en la iglesia, uno de nosotros, hermano, que no ande caminando conforme a la voluntad de Dios, el grupo que estamos, la iglesia, vamos a tener que pasar una tormenta, o más bien vamos a tener que ser procesados por culpa de uno que esté haciendo cosas que no debe delante del Señor. Notemos esto, de que hay un proverbio que dice que el que se junta con la gente que habla mal, que actúa mal, terminará también en la misma situación. Los proverbios son tan hermosos que nos enseñan grande sabiduría. También en nuestra familia, nuestros padres decían que el que con ladrón se junta a robar aprende. Ese era el dicho de nuestros padres, y ellos, hermano, no se equivocaban. Siempre que nos dicen algo, saben por qué lo dicen. Ahora, esto mismo pasó. ¿Se recuerdan de Josué cuando ellos fueron a pelear contra Ai? ¿Qué sucedió? Perdieron la batalla. ¿Por culpa de quién? ¿De Josué? ¿Por culpa de los otros príncipes de Israel? No, por culpa de Acán. Un hombre puede hacer que Dios bendiga al pueblo entero, o un hombre puede hacer que un pueblo entero pierda la batalla. ¿Me están entendiendo, verdad, iglesia? Nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes que somos una sola iglesia y que todos debemos de caminar en la voluntad de Dios, para que la iglesia no se estanque, no se detenga, no sucumba. Sucumbir quiere decir, ¿verdad?, perecer, caiga. Entonces, cuando nosotros como iglesia somos conscientes y decimos: no, si yo ando en pecado y me subo al altar y tomo privilegio y ministro en el altar y ando en pecado, la iglesia va a perder la batalla. El Espíritu Santo se va a apartar de la iglesia porque yo estoy contaminando
pisando el altar del Señor. Eso pasó con Josué. Josué andaba bien, Josué estaba con todo, Josué iba dispuesto a la guerra. Y él dijo, en un momento dado, Josué dice, no vamos a mandar a todo el ejército, pues Ai es pequeña. Y yo creo que con 30,000 vamos a derrotar, con 3,000 vamos a derrotar a Ai. Pero ¿qué pasó ese día? No pudieron tener victoria. ¿Por qué, hermano? Porque el problema fue que mientras el pecado no se saque de nuestra vida, no vamos a poder vencer, no vamos a poder ver la victoria que la iglesia quiere ver. Alabado sea Dios. Dele fuerte palma a Cristo, iglesia, porque Él nos da la victoria. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, mi hermano, Elías decía algo importante y es la realidad. Todos queremos ver grandes victorias, pero el problema es que no todos queremos pagar un precio. Dese cuenta que cuando Gedeón llevaba los 32,000, no todos iban decididos a la guerra. ¿Verdad que no? Porque cuando el Señor le dice a Gedeón, a los miedosos y cobardes que se regresen, miren, ni lo pensaron 2 veces, salieron volando a la gloria. 22,000 se fueron para sus casas porque no iban seguros, no iban contentos, iban en amargura, iban tristes, desesperados, porque tenían que dejar a la novia, tenían que dejar a la esposa, habían dejado a los hijos. Entonces ellos, hermanos, cuando oyen la voz de Gedeón que le dice, el Señor me ha dicho que los cobardes y miedosos se vayan para su casa, vuelo agarraron todos, alabado sea Dios. Dese cuenta, hermano. Entonces el Señor estaba dispuesto a darle la victoria a Gedeón, pero Dios no le quería dar victoria con gente que no estuviera dispuesta a santificarse delante del Señor. Eso es lo que yo puedo entender, ¿verdad, iglesia? Entonces muchas veces usted se da cuenta que hay personas que pecan y ya no vuelven a venir a la iglesia. Porque a nosotros obviamente nos da tristeza el ver que el hermano pecó, ya no se pudo levantar y ahora vive hundido en el pecado. Nos da tristeza, pero lamentablemente el tipo de personas que quieren vivir en el pecado no pueden ministrar en la iglesia. Y cuando viene la palabra de Dios del altar hacia ellos, les confronta y por eso no pueden estar en la iglesia. Pero cuando hay personas que pecan y se vuelven y se convierten y dicen, pequé, fallé, pero tengo un Dios que me perdona, un Dios que me restaura, eso es la victoria, porque se vuelven a Dios. Alabado sea Dios. Oiga, eso fue duro para Josué. Para Josué fue duro porque él estaba bien, estaba con todas las de la ley. Josué estaba bien contento. Derrotamos, ¿cuál fue la primera ciudad? Jericó. Derrotamos Jericó. Josué llegó a casa contento, contando victoria, y volvieron a planear la estrategia para ir a Ai. Y dijeron los príncipes de Israel, no llevemos todo el ejército, solo mandemos 3,000. Y entonces Josué dijo, está bien, la victoria es nuestra, Ai es pequeñita, Ai no nos va a hacer guerra, alabado sea Dios. Oiga, hermano, pero el problema fue que Josué no sabía lo que Acán había hecho, alabado sea el rey. Entonces ese es el problema. Muchas veces, hermano, las consecuencias tal vez no la va a ver toda la iglesia, o tal vez no la va a ver toda la reunión, pero nosotros mismos que no nos doblegamos a Dios, que no le entregamos nuestra vida, vemos las consecuencias del pecado, vemos las consecuencias de ocultar el pecado, y nos damos cuenta que en la iglesia ya estamos más fríos que llenos del Espíritu Santo. Ya no tenemos ánimo ni para aplaudir, no tenemos ánimo ni para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado constricta al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Dónde estaba Jonás cuando estaba la gran tormenta? Durmiendo. Así hay mucho cuando estamos en batalla espiritual. A su nombre. No, yo estaba orando de rodillas, pastor. En revelación estaba. Pues cuente la revelación, alabado sea Dios. Y el que está al frente, vamos hermano, levántese, levante la mano. Y el que está al frente motivando, animando, exhortando. Y nosotros, bien, gracias, soñando. A su nombre. Y cuando ya se oye, amén hermano, Dios les bendiga, y entrego el tiempo a los coros, despierta.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya tú, bendito tu nombre, Padre, gracias. Hace el mate, como decimos, ¿verdad? De que estaba orando y no estaba orando, durmiendo, estaba hasta roncando. Un día esto nos vamos a quedar callados todos para ver dónde se oye la tamaleada. A su nombre. Y vamos a ir cerca, nos vamos a acercar. Oh, aquí está la unción, alabado sea Dios. No, pastor, estaba en revelación. Pero ese es el problema. Dice la palabra que cuando Jonás huye, perdió la esencia de la oración. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Y así habemos muchos que ya dormimos, que ya no oramos, que ya no vigilamos, que ya no estamos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido o hemos entrado en una rebeldía o hay pecado en nosotros que nos ha matado la oración. Y ya la oración es pesada, la oración se hace como cansada, la oración se siente como que fuera una carga. Pero cuando estás con todas las de la ley, sientes libertad, adoras a Dios, reprendes al diablo, ata a los demonios y el Señor te da la victoria. Alabado sea Dios. Amén. Por eso, entienda eso. Si un brujo nos llega a visitar un día de esto, créalo, se va a sentir la opresión. Si un brujo nos llega a visitar un día de esto, se va a sentir la opresión. Peor si se sienta a la par de otro dormilón. Y va a decir, hoy me cayó un sueño terrible. Obviamente el brujo trae demonios, pero la iglesia no está para que se rinda o le tenga miedo al brujo, ¿verdad, iglesia? Cuando se menciona hay brujos en la iglesia, no quiere decir que vamos a temblar. Es para declarar libertad, para decirle, Dios mío, liberta a ese hombre, liberta a esa mujer, libértalo en el nombre de Jesús. Amén. Con la autoridad de Jesucristo. Pues Cristo es el que da la victoria. Amén, iglesia. Pero por eso es que tenemos que andar a cuenta todos los días. Tenemos que estar siempre a cuenta con Dios, para que cuando nos toque imponer manos contra alguien que esté endemoniado, el diablo no nos vaya a avergonzar delante de los demás y no vaya a decir, ¿y tú por qué oras por mí? Si mira lo que estás haciendo escondida. ¿Tú cómo vas a imponer manos si andas peor que este hombre que tengo atado? Va a decir el diablo que el Señor lo reprenda. Pero cuando tienes autoridad, cuando estás a cuenta con Dios, el diablo va a tener temor y va a decir, no me ponga mano. ¿Por qué? Porque cuando hay autoridad, hay victoria en la iglesia. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se alegran por las victorias que Dios nos ha dado? Y eso es lo lindo, hermano. Mire, hermano, ya voy a terminar. Cuando Jonás está dormido, él no solamente duerme físicamente, él duerme espiritual también. Porque a pesar de toda la tormenta que había, él estaba dormido y no le preocupaba nada. Si no es que el hombre aquel lo llega a despertar, porque hey, estamos pereciendo. Hey, ¿qué pasa contigo? Mira, la barca se amaquella y casi se hunde y tú relax, hasta abrazando el peluche está. Yo no sé si había peluche, tal vez un pescado estaba abrazando a Jonás ese día. Pero estaba bien dormidito. Por eso es el problema, que no solamente dormimos físicamente, sino espiritual. Cuando dormimos espiritualmente, no tenemos ánimo de nada en la obra del Señor. Se nos va el deseo de servir a Cristo. Se nos va el anhelo hasta de tocar, hasta de ministrar, hasta de predicar, hasta de cantar. Cuando, hermano, hay cosas que están agobiando nuestra vida, se nos va todo. Alabado sea el Señor. Oiga, hermano, hay momentos en que nosotros tal vez vamos a decir, hoy no tengo ganas de predicar, hoy no tengo ganas de ministrar. ¿Sabe por qué muchos pastores viven invitando evangelistas y evangelistas y evangelistas? Y no hay culto que no tengan un evangelista invitado, o un domingo que no tengan un evangelista invitado. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos no tienen autoridad para predicar, porque ya sienten que no tienen palabra, porque se sienten secos. Pero el pastor que está siempre luchando, él siempre tendrá una palabra para la iglesia, y la iglesia se va a gozar. ¿Sabe por qué? Porque está siempre luchando y tiene ánimo para enseñar al pueblo. Alabado sea Dios. A su nombre. ¿Cuántos pastores hoy día lo ve uno en las redes sociales? Cada domingo un evangelista. ¿Y ellos qué pasa? ¿Por qué no ministran al pueblo que Dios les ha encomendado en su mano? El pastor está puesto para enseñar, para ministrar a la iglesia. Pero es triste porque
Es ahí donde se demuestra que ya no tienen anhelo de predicar. Se les fue el gozo, se les fue la alegría, el deseo de ministrar. Mire, Jonás, hermano, hablaba con Dios, pero ese día no habló con Dios. ¿Por qué tuvo que esperar a tirar suertes? Los hombres le dijeron, vamos a tirar suertes, Jonás. Y cuando la suerte cae sobre él, hermano, fue duro para Jonás saber que tuvieron que tirar suerte para él poder saber que Dios le estaba hablando. Cuando él había oído la voz de Dios. ¿Sí o no, hermano? Es duro, pero no es fácil. Por eso le decía acerca de Gedeón. Dios siempre va a poner las personas que guerreen, que peleen con nosotros en la iglesia. Pero no estoy hablando de una pelea que usted va a poner a chismear, a hablar de su hermano. No, una pelea espiritual. A su nombre. Porque el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y por eso mismo es que muchas veces ni nosotros nos soportamos, ¿verdad, hermanos? Cada mañana que se levanta, se mira en el espejo, ni usted se aguanta. Alaba la gloria. Y esa cara que me tengo, y esa cara que traigo hoy, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y se mira en el espejo, no hombre, yo voy más desanimado que cualquier otro. No, hermano, usted sea feliz, alégrese, sonría, Cristo le ama y Dios le dará victoria. Alabado sea Dios. Mira, hermano, hay gente que ni ellos mismos se quieren. Hay gente que ni ellos se gustan. A su nombre. Que a mí me digan, pastor, ¿usted está flaco? Pues no importa, así me gusto yo. ¿Quién vive, hermano? Usted ámese. Si a usted le dicen gordito, gordita, así la hizo Dios. Ámese tal y como Dios le hizo. No le puedes quitar ni añadir a tu cuerpo solo porque otro no le gusta tu parecer, ni que fuera la gran figura el que no le gusta. Alaba la gloria a su nombre. Hay que amarnos también nosotros, hermanos. No vivas de lo que la gente diga. Usted ámese. Señor, gracias por hacerme así. Gracias por darme este cabello. Gracias por darme esta ceja. Gracias por darme esta nariz. Alabado sea Dios. Gracias por darme estos labios. Gracias por darme estos cachetes. Gracias por darme lo que tengo. Gracias. Agradézcale a Dios, hermano. Aunque usted se enoje, se ponga triste, jamás cambiará tu vida. Alabado sea Dios. A su nombre. Hay que amarnos. Si usted no se ama, nadie lo va a amar. Obviamente Cristo es el único que nos ama tal y como somos. ¿Verdad, iglesia? Entonces, miren lo que sucede con Gedeón. Gedeón, Dios le dice, manda a los otros. Y después viene el Señor. No, hay otros que no van a pelear, solo van a estorbar, solo van a estorbar en la guerra. Yo quiero darle victoria a Gedeón, pero hay otros 9,700 que nos van a hacer estorbo, que en lugar de batallar van a dormir a la guerra. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mándalos, ¿verdad?, al arroyo y hace esto y eso y aquello. Y dice, 9,700 se fueron y le quedaron ¿cuántos? 300. Y con 300 hubo victoria. ¿Y cuántos eran los enemigos? Dice la palabra. Eran como langostas, dice, como la arena, hermano. Pero cuando obedecemos a Dios, cuando estamos dispuestos a la guerra, no va a haber opresión ni demonio que estorbe la bendición del pueblo. No va a haber diablo que estorbe la victoria de la iglesia. Alabado sea el Rey. Mire, Josué, hermanos, eran bastantes. El pueblo de Israel era numeroso. Pero ¿qué pasó? A su nombre. El pueblo de Israel era numeroso, pero ¿qué sucedió? Se confiaron, exacto, se confiaron, pero no fue culpa de Josué. Bueno, en una área Josué tuvo que ver porque no consultó con Jehová. Pero él estaba tranquilo porque él sabía que Dios estaba con él. Pero el problema de Josué fue que no consultó a Jehová. Jehová, ¿obtendremos victoria? Dios, dame las coordenadas, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la guerra. Dios le había dicho, espérate, Josué, que hay pecado dentro del pueblo, tienes que quitar el pecado primero antes de ir a la guerra. Pero Josué no consultó. Josué agarró camino y dijo, mandemos 3,000 nada más. Ese fue el error de Josué. Pero obviamente no fue culpa de Josué, sino del pecado que había dentro de la iglesia. A su nombre.
Por eso siempre he exhortado a la iglesia, si andamos en pecado o se peleó con la esposa en la casa, prefiero que usted diga, pastor, no puedo tomar mi privilegio. Es mejor, porque si usted viene airado con la esposa, viene enojado con la esposa y toma privilegio, hermano, eso se traspasa el espíritu de ira, de enojo, de pleito. Si el pastor anda en adulterio, eso se transmite al pueblo también. Si el pastor anda en fornicación, igual. Por eso tenemos que cuidarnos. Queremos ver victoria en la iglesia, queremos que Dios nos dé la victoria, tenemos que subir al altar con integridad delante de Dios primero, para que después, cuando levantemos nuestra manita, dice la palabra que Dios honra a sus siervos. Alabado sea Dios. Amén. Ya me pasé 2 minutos, hermanos, así que adelante en el nombre del Señor. Yo sé que usted quiere que yo siga, pero venga el otro lunes, amén. A su nombre. Yo sé que usted tiene gozo, pero ahí lo vamos a dejar, hermano. Venga el otro lunes para que yo quería seguir, pastor, pero no, vamos a dejarlo ahí. Mira, hermano.